a mediados del siglo XX se produce una revolución muy importante, que es la revolución de los derechos humanos, ¿no? Producto de las dos guerras mundiales, producto de los excesos del nazismo, surge una preocupación acerca de cuáles son los alcances de los derechos y de la ley. En realidad, si en la antigüedad las mujeres eran nada más que objetos y posesiones de los varones, en la modernidad tampoco habían logrado tener sus derechos, porque si bien se implementa un reconocimiento de ciudadanía que tiene un lenguaje universal, ese lenguaje universal no alcanzaba a las mujeres. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa dice: todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Que todos los hombres nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural. Que todos nacen iguales quiere decir que no hay jerarquías naturales. Que tienen los mismos derechos quiere decir que todos tienen ciudadanía plena. Es formidable la ruptura ideológica, la revolución en términos de derechos que implica pasar del medioevo a esta modernidad con la idea de derechos universales que construyen ciudadanía. La ciudadanía, de hecho, se va a definir así: un ciudadano, y lo digo en masculino porque lamentablemente estaba reservado a los varones, pero no a todos los varones. Un ciudadano es un sujeto capaz de ejercer todos sus derechos. Primero, los derechos civiles, típicos del siglo XIX. Segundo, los derechos políticos del siglo XX. Tercero, los derechos, los civiles del XVIII, los políticos del XIX y los derechos económicos, sociales y culturales del siglo XX. Las mujeres, hasta el siglo XX no teníamos ni derechos civiles ni derechos políticos. Tuvimos que esperar a mediados del siglo XX. La idea de que la ciudadanía era universal chocaba con el hecho de que ninguna mujer podía ser ciudadana, pero tampoco podían ser ciudadanos los que quedaron fuera de la ciudadanía también en nuestro país en la Revolución de Mayo: los negros, los indígenas, los mestizos y las mujeres. Los pobres quedaban fuera de la ciudadanía porque no tenían propiedad privada, que era el objeto del contrato social. Negros e indígenas se suponía que no tenían pensamiento abstracto, que no tenían capacidad de universalización para comprender los derechos y por lo tanto hay que decirles lo que tienen que hacer, es decir, seguir sometiéndolos a esclavitud. Y las mujeres ya se sabe que por naturaleza somos irracionales y por lo tanto teníamos que estar en tutela perpetua. Hasta mediados del siglo XX las mujeres no lográbamos ni los derechos civiles, ni los derechos políticos, ni los derechos económicos, sociales y culturales. Esa revolución, además de los derechos humanos, esa idea de que el Estado-nación ya no era el límite para determinar cuándo un derecho era justo, porque se separa la cuestión de legalidad de la cuestión de legitimidad. Es decir, algo puede ser legal dentro de un sistema y sin embargo no ser legítimo, no estar, digamos, amparando el bien colectivo, no estar destinado a proteger derechos y valores. Algo puede ser legal sin ser legítimo. El nazismo probaba que podía haber abusos espantosos dentro del marco de una ley. Ahora, la máxima estructura legal era la que daba la Suprema Corte de un país. Por lo tanto, ¿cómo hacer para criticar el derecho interno de un país? El acuerdo al fin de la guerra, y el acuerdo en realidad de los aliados, es decir, el acuerdo de los países que ganaron la guerra, fue tomar ciertas ideas, particularmente la idea de Kant en la paz perpetua, que proponía un acuerdo de naciones, o la idea de Kelsen en los años 30, como un teórico del derecho, diciendo que tiene que haber puede haber principios supranacionales en que los estados se pongan de acuerdo en proteger un pequeño conjunto de derechos. La idea del contrato social del siglo XVIII, pero aplicada a esos abusos del siglo XX, diciendo el contrato puede no ser a nivel de una pequeña comunidad, sino que puede ser supranacional. Y así se hizo. Ahora, de todas maneras, esos derechos implementados en la Declaración de Derechos Humanos e implementados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son como el gran núcleo de los derechos humanos, tienen determinado tipo de condiciones que cumplir, y esas condiciones son las que garantizan que realmente el derecho sea eficaz. Por un lado, su universalidad tiene que valer para todos los seres humanos, su sistematicidad, vale como un sistema, es decir, no vale cada derecho individualmente de manera absoluta, sino que vale el plexo de derechos en común y que a veces puede estar en conflicto. Esto es algo que, por ejemplo, cuesta trabajo a veces explicitar cuando estamos discutiendo el aborto, porque se dice el aborto afecta el derecho a la vida, siempre se piensa en la
vida del embrión. También afecta la falta de aborto el derecho a la vida de las mujeres, y también la prohibición del aborto no garantiza el derecho a la vida. Tenemos el aborto prohibido y 500.000 abortos por año. Pero no quiero ahora discutir el aborto, sino discutir el hecho de que aún el derecho a la vida, que es el derecho más valioso, no es un derecho absoluto. Puede estar en colisión con otros derechos y puede, ante ese conflicto de derechos, ser el derecho a la vida el derecho que va a quedar de lado para poder privilegiar otro derecho del conjunto de derechos que tienen que valer como un sistema. La operatividad, los derechos tienen que valer en las cortes locales, aunque ese derecho sea un derecho internacional, fijado internacionalmente, tiene que ser operativo en el derecho local, aun cuando no existe una ley interna que lo garantice. Entonces, estas condiciones de los derechos humanos que los hacen útiles, también tienen que ver con obligaciones por parte del Estado, porque la eficacia de los derechos humanos se basa en que los Estados asuman sus obligaciones. La obligación de respetar el derecho, es decir, el mismo Estado no puede ser violador de derechos. Un Estado que secuestra, que mata, que censura, que tortura, es un Estado que viola derechos humanos. El Estado debe respetar los derechos humanos. Pero también el Estado debe promover los derechos humanos, es decir, debe difundirlos, debe hacer que la población se entere que los tiene y pueda reclamarlos. El Estado debe garantizar los derechos humanos, es decir, cuando quien viola los derechos humanos es un agente que no es un agente público, sino un agente privado, por ejemplo, una obra social que no quiera atender a mujeres, que no quiera asociar a mujeres porque ya están embarazadas al momento de pedir la protección social, o personas que son mayores de edad y entonces no se les da protección. Bueno, el Estado tiene que garantizar que los derechos no solo se respetan en lo estatal, sino también en lo privado, y que en caso de que hubiera una falta de responsabilidad en lo privado, el Estado tiene que respaldar que el derecho sí se cumpla. Es decir, derivan de esas características de los derechos humanos obligaciones del Estado. Ahora, ¿por qué ocurre que después de 20, 30 años de esa Declaración Universal de Derechos Humanos hay una declaración específica para los derechos de las mujeres, como es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ¿O por qué hay una declaración de derechos del niño? ¿Por qué estamos pensando en tratados específicos para mujeres y niños? Bueno, precisamente esos sujetos que habían quedado naturalizados en su subordinación, esos sujetos que habían quedado explícitamente fuera de los derechos humanos en la modernidad, aun cuando se haga una declaración universal internacional de derechos humanos, van a quedar fuera del ejercicio de los derechos. Por eso, por un lado, es un avance que haya estas declaraciones específicas para mujeres y para niños, y por otro lado, es un reconocimiento de la falla, del fracaso, de la mera enunciación universal de derechos para que el derecho encarne en los cuerpos subalternos, en los cuerpos subordinados, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los niños y los cuerpos de aquellos varones que no sean hegemónicos, por su orientación sexual, por su edad, por su clase social, por su condición étnica o por cualquiera de las condiciones de subalternidad. Yo te traje algo para leer y me olvidé. Bueno, ya estoy muy avanzado. Por cualquiera de estas condiciones, entonces, en que los dejen fuera de la protección. Entonces, el objetivo hoy era pensar con ustedes precisamente esto. ¿Cuáles son las barreras que hacen que, aunque un derecho esté sancionado como tal, aunque haya una ley a la que supuestamente nos protege esos derechos, de todas maneras no podemos ejercerlos? ¿Cuáles son esas barreras entre la declaración de la ley y el ejercicio del derecho? Y yo suelo distinguir 6 barreras, por hacer una tipología, porque en realidad les voy a hacer una propuesta de tipología que podríamos completar. De hecho, primero yo distinguía 3, después 4, después 5, después 6, porque en reuniones como esta íbamos agregando algunas de estas condiciones que podríamos considerar barreras.